pues son 5 personas. 5 personas, son 3 hombres y 2 mujeres. En toda la Guardia Civil, son pocos, 5. Forman una sección, que es la sección de análisis del comportamiento delictivo. Y podríamos decir que son lo más parecido a los Mindhunter o cazadores de mentes que tenemos en España. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos han traído a su territorio negro a uno de esos 5 analistas, uno de los 5 de ese comportamiento criminal. Es un perfilador de asesinos. Alguna vez Manu y Luis nos han hablado del perfil del perfilador, y también es el encargado pues de tratar con las víctimas más vulnerables, ¿no? Como por ejemplo los niños, las criaturas que han sufrido alguna agresión terrible o algún abuso o alguna violación. Antes de que salude al capitán Touza, ¿cómo queréis presentarle? ¿Quién es el capitán Touza? Buenas tardes, capitán, por cierto. Hola, buenas tardes, Julia. Bueno, con él aquí delante resulta... Por eso lo pregunto. Venga, a mojarse, queridos. Un poco violento. Venga. Pero vamos. Pues es reservado, los que lo conocen mejor que nosotros dicen que es brillante, y esperemos que hoy hable más de lo que suele en público y que nos cuente lo mismo o casi lo mismo que nos cuenta a veces en conversaciones personales, o un poquito más. Es reservado porque el trabajo obliga a ser reservado, ¿no? Y a veces hasta con sentencias ya condenatorias cuesta tanto a él como a algún otro de sus colegas con el que hemos tratado, cuesta sacarles algo de información porque, bueno, pues entiendo que como te digo, el trabajo que hacen obliga a esa reserva. En todo caso, vamos a hacer preguntas generales, de modo que yo creo que os habrá costado lo vuestro, ¿verdad? Convencer al capitán Touza. Casi siempre todos los invitados que tenemos en territorio negro les cuesta a Manu y a Luis un largo esfuerzo de convencimiento, ¿verdad? Porque la gente más brillante es la gente más discreta, la gente que no quiere aparentar, que no quiere salir, que no quiere, ¿verdad? Así que, capitán Touza, relájese usted que sabe tanto de esto, que no pasa nada. Bueno, es una pequeña unidad de élite en la que usted está, algo así como las ciencias de comportamiento del FBI, ¿no? Ahora que está tan de moda esa serie que ve tantísima gente, eso de los cazadores de mentes de la Guardia Civil, ¿nos podría usted contar en general cómo funciona, ¿no? ¿En qué consiste exactamente su trabajo, capitán? Bueno, pues nuestro trabajo consiste pues precisamente en eso, en aplicar los conocimientos de las ciencias del comportamiento, de la psicología, la criminología, otras ciencias relacionadas a la investigación criminal, a ver cómo esas ciencias pueden ayudar a nuestros investigadores, a nuestros agentes de policía judicial de la Guardia Civil a aumentar su efectividad en la resolución de casos, sobre todo casos, delitos contra las personas, es en lo que más nos encontramos, que es donde más, digamos, las interacciones personales, todos los aspectos motivacionales, psicológicos, pues cobran más importancia y son más fáciles de analizar. Dígame una cosa, 5 en toda España no son muy pocos. Sí. Vale. Sí. Vale. Le agradezco la sinceridad porque es evidente que, en fin, que no pueden ustedes con todo el trabajo, ¿no? Me consta que hace tiempo ya que existe esa unidad, pero que es a partir del secuestro y el asesinato de Diana Kerr cuando de verdad ustedes empiezan a participar en operaciones en toda España, ¿no? Bueno, tal vez sea cuando se nos dio más visibilidad, por ser un caso muy mediático, pero nosotros llevamos ya muchos años. La unidad se fundó en el año 94, fue realmente pionera en España y en Europa incluso. Y claro, como todos los inicios son muy modestos, empezó siendo una unidad de 2 personas, luego fue creciendo hasta ahora que somos 5 y solo puedo decir que, claro, a mí me gustaría que fuéramos 15, 20, pero también reconozco que es muy difícil el destinar recursos a una unidad como la nuestra, tan específica, que también tiene acotados los casos en los que interviene de una manera lo más objetiva posible, porque evidentemente, pues como pueden imaginar, no podemos llegar a todos los delitos que nos gustaría para poder aportar lo que nosotros podemos asumir en las investigaciones o cómo podemos apoyar a nuestras unidades, pero bueno, que estamos en una unidad que yo considero que es privilegiada y que hace un trabajo, de una calidad excepcional. Y en esa unidad, capitán, ¿cuál es la formación que tienen ustedes? Tenemos curiosidad por saberlo. Esas 5 personas, digamos, ¿qué disciplinas son ustedes los mejores? Pues mira, lo principal es que todos los integrantes somos, evidentemente somos guardias civiles, somos especialistas en policía judicial, con experiencia en investigación criminal, y actualmente somos 3 psicólogos y 2 criminólogos. Recientemente
hace unos años hemos incorporado criminólogos al equipo porque aportan también un conocimiento que es muy, muy útil y muy aplicable a la investigación criminal, evidentemente. Ustedes cuando llegan, por ejemplo, en el caso del crimen de Diana Quer, llegan para apoyar a la UCO, ¿no? Pero sobre todo porque ya tienen un sospechoso, que en aquel momento ya era el chicle, ¿no? Cuando la UCO les habla de un sospechoso, ¿qué hacen la gente de su unidad? ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen exactamente? Bueno, nosotros trabajamos como apoyo, como les decía antes, a cualquier unidad de investigación de la Guardia Civil, no solamente la UCO. Ya. Independientemente de que tengan un sospechoso o no tengan un sospechoso más o menos centrado, nosotros lo que intentamos hacer es, a partir de la escena del crimen, las características de la víctima o lo que conocemos del crimen, lo que tenemos, objetivado, el intentar obtener unas inferencias y unas características asociadas del posible autor. ¿Qué características puede tener, tanto comportamentales o sociodemográficas, incluso, del posible autor? ¿Qué tipo de gente hace ese tipo de comportamientos? Uh-huh. Y con toda esa información de una persona, por ejemplo, como el Chicle o como Ana Julia Quezada, también estuvieron en el caso de Ana Julia Quezada, ¿verdad? La que supimos que ayer fue condenada a cadena, iba a decir cadena perpetua, no, a prisión permanente revisable. Sí, colaboramos asesorando a la UCO en algunos aspectos y lo que hacemos básicamente, una investigación criminal es como un gran puzzle, ¿no? Entonces nosotros intentamos, dentro de lo que son las piezas, si se me permite el símil, las piezas que corresponden al autor, pues intentar colocarlas de la mejor manera posible para hacernos la idea de cómo es realmente, cómo se comporta, cuáles son sus aspectos de personalidad relevantes, sus hábitos y, en definitiva, ver si es el candidato más probable a estar relacionado con ese delito que se investiga. ¿Y ustedes son los que interrogan a los presuntos, digamos, a los que creen que son sospechosos? No, nosotros asesoramos a los investigadores porque son ellos los que tienen el máximo conocimiento y en tiempo real del caso. Nosotros, digamos que aportamos en cada caso que se investiga en momentos diferentes. Hay casos que los llevamos desde el principio, como puede ser las investigaciones de abusos sexuales a menores, que en cuanto recibimos la denuncia, cualquier unidad recibe la denuncia, pues enseguida se pone en contacto con nosotros para hacer la exploración al menor, por ejemplo, o hacer algún otro tipo de actuación. Y hay otros casos en los que ya, cuando la unidad ya tiene la investigación muy avanzada, ya tiene pues a lo mejor varios candidatos o un solo candidato a ser el posible autor, pues nos piden un asesoramiento para algún aspecto más concreto. Pero ustedes ¿Por dónde pueden preguntar? Si tiene algún punto débil, si hay algo en su pasado que conviene contar o no contar, si tiene algún familiar que esté preocupado por él o no. Sí, o sea, buscar los puntos vulnerables, entiendo, ¿no? No, al contrario de lo que pueda parecer, a nosotros nos interesa que las entrevistas policiales que sean lo más facilitadoras posibles y que el entrevistado, sea víctima, sea sospechoso, sea quien sea que esté implicado en el delito, esté lo más cómodo posible para obtener el máximo de información. Es un poquito como hacen los periodistas con nosotros. Que si es una entrevista demasiado agresiva, demasiado incisiva, pues lo más probable es que el entrevistado se cierre y no dé tanta información como la que podría dar. Voy a contar un pequeño secreto de un caso del que estabas hablando, el tema de Ana Julia Quezada, dicho por la propia abogada. Sabes que la defensa de Ana Julia la llevaron un abogado y una abogada. Sí. La abogada fue la que le asistió en la detención, en el interrogatorio, y ella me recordaba estos días en Almería en el juicio, que dice: yo cuando llegué allí vi que había un guardia civil que se había hecho amiguísimo de ella y que ella solo quería hablar con él. Es a lo que se refiere el capitán Touza, evidentemente, ¿no? A que alguien, un guardia civil, se había ganado su confianza y le había extraído la máxima información posible, ¿no? Y probablemente eso es gracias a esas interacciones de las que hablaba el capitán. Por cierto, ya que estáis hablando no de coleguismo, sino de puentes de complicidad para conseguir que confiese o que dé detalles de un crimen, por ejemplo, yo estoy segura que habrá muchos oyentes ahora mismo pensando en montones de secuencias de películas en la que la policía, cuando interroga a un malo malísimo, lo cruje, ¿no? Es decir, que le ponen el flexo en la cara, le chillan, hay uno que hace de poli bueno y otro que hace de poli malo, cualquier cosa menos complicidad. O sea, es exactamente lo contrario de lo que vemos en las películas, entonces, capitán. Pues sí, porque vaya, hombre. O al menos en España lo hacemos diferente, no lo sé. Hay que tener en cuenta que en una serie de televisión o una película ustedes ven una secuencia a lo mejor de un interrogatorio policial en 5 minutos o en 3 minutos en los que ya se da muchísima información de una manera muy brusca y el proceso es mucho más lento y es mucho más facilitador, como les decía. Si se trata realmente de crear equipo con la persona que tenemos delante, sea víctima, sea testigo, sea implicado.
y a partir de ese trabajo en equipo el poder solucionar el problema que estamos gestionando entre todos, cada uno desde su punto de vista, pero al fin y al cabo es un problema común. O sea que intentan ustedes meterse en la cabeza del criminal, puedo, ¿no?, deducir. Nosotros cuando hacemos tareas a lo mejor por ejemplo de perfilado criminal, sí que tratamos de reconstruir pues los hábitos, las costumbres, aspectos de personalidad. Intentamos analizar toda la historia previa de una persona, porque cuanto más le conozcamos, mejor sabremos cómo va a reaccionar a determinados estímulos, a determinada forma de comunicarse o simplemente a la información. Sabremos cómo se la tenemos que presentar de manera más adecuada para que le llegue mucho mejor. En psicología hay una ley que nos enseñan en los primeros días de la carrera, que es que el comportamiento futuro, la mejor forma de predecirlo es el comportamiento pasado de una persona. Y es cierto, cuanto más sabemos del pasado familiar, académico, personal, de ocio de una persona, mucho mejor podremos entender qué comportamientos ha realizado y cuáles son los que va a realizar en el futuro. Entenderlo quiere decir que, bueno, claro, es que a veces usamos verbos que nos pueden confundir, o sea, no se trata de compartir, no se trata de comprender, pero de anticiparse, ¿no?, a lo que esa mente criminal ha podido hacer. Yo me acuerdo que cuando el caso de Diana Quer, aquí Manu y Luis hablaron de la estrategia que siguieron, ¿verdad, Manu y Luis? Para que confesara el chicle dónde estaba el cuerpo, porque es que sin el cuerpo de Diana Quer todo hubiera sido muy diferente, ¿no? Y al final consiguieron que el chicle dijera dónde estaba. Sí, pero me temo que el capitán no nos va a decir cómo se hizo eso. Ya. Pero era el objetivo prioritario, ¿no? Sí, clave, sí. Con la seguridad de que era él el autor, la investigación hubiese acabado de manera muy distinta si finalmente el chicle no accede esa madrugada a llevarles a esa fábrica abandonada donde estaba el cuerpo de Diana Quer, y los esfuerzos sí que nos consta a Luis y a mí que se volcaron precisamente en eso. O sea, quizás era menos importante en ese sentido la confesión, y yo creo que además, y esto no sé si el capitán me corregirá o no, una parte del trabajo de los investigadores es darle una salida al delincuente, darle algún tipo de salida para que lograr el fin último y el bien superior, que en este caso era encontrar el cuerpo de Diana Quer, desde luego. Y luego a un criminal siempre, eso nos lo han enseñado ellos también, siempre hay algo que le preocupa. Algo, puede ser una sobrina que estudia en un colegio en un pueblo y que no quieren que se entere. Puede ser su padre, simplemente su madre, que no quiera que un padre anciano le vea saliendo detenido en las cámaras de televisión. Puede ser 80 cosas, ¿no? Y con eso, digamos, que este tipo de secciones y de equipos juegan entre comillas. O sea que ustedes, deduzco, capitán Touza, que peinan toda la vida de ese sospechoso o de ese criminal, y cuando dan las claves a sus compañeros de otras unidades, les dan, pues eso, un poco la fotografía completa de su pasado, ¿no? Claro. Lo saben usted de todo, lo saben todo de él. Claro, a lo mejor la información que compartimos con nuestras unidades es la misma, objetivamente es la misma, pero nosotros nos fijamos en otras cosas, digamos que lo vemos desde otro prisma. Por ejemplo, a un investigador le puede interesar más si el entorno con el que se relaciona un objetivo pues está más relacionado con la delincuencia o no, o con qué tipo de delincuencia, y a nosotros de esa misma información pues nos interesa más pues la cercanía, la frecuencia del contacto que tiene, sus figuras de afecto, qué le preocupa, por qué tiene una especial predilección, simplemente por saber pues el nivel de afectividad que puede tener, si es una persona más fría, si es una persona que se satura más con mucha estimulación a lo mejor, o es mejor tener un ambiente mucho más tranquilo y relajado. Vamos adaptando los procedimientos policiales para que esa persona esté más cómoda y que esté menos estresada. Al fin y al cabo, ya solamente en este país, y según en qué zonas, el estar delante de la Guardia Civil ya es un poquito estresante, y sobre todo estando relacionado con ese tipo de hechos que nosotros investigamos. Entonces, cuanto más bajemos ese nivel de estrés, mucho más fácil será para nosotros obtener la información que nos interesa, que muy rara vez es la confesión, como dicen aquí Manu y Luis, porque nosotros no es el objetivo que nos marcamos. Nosotros nos marcamos el que nos dé información, que nos dé más indicios para esclarecer el hecho, sin buscar una confesión que luego puede que si no va acompañada de otros indicios objetivos no nos sirve para nada. No sirve para mucho, claro. O sea, hay que pactar con el mismísimo diablo, ¿no? Muchas veces. Casi. Ustedes se fijaron pronto, me consta, capitán Touza, en Ana Julia Quezada, en el caso de la desaparición del niño Gabriel. ¿Qué es lo que despertó su atención al principio? A ver, el caso de Gabriel, como el caso de cualquier niño, el caso de este tipo de delitos, pues lo normal es lo que nosotros denominamos una desaparición o un incidente
cuya víctima tiene un riesgo bajo de ser víctima. Es decir, la víctima estaba en un entorno conocido, a horas centrales del día, no había ningún peligro objetivo, digamos, en el entorno, no había nada que hiciera sospechar que fuera una víctima propicia. Entonces, en estos casos siempre las primeras gestiones se encaminan al entorno cercano de la víctima o de la persona desaparecida, como era en este caso. Sí que es verdad que como a otras personas del entorno, a Ana Julia Quezada se la vio, se la valoró como un posible objetivo, pero como otras tantas. Sí que es cierto que también a lo largo de los días, y como ya ustedes saben por medios de comunicación y por lo que ha trascendido del juicio, pues había comportamientos que eran un poquito, que no eran coherentes, digamos, con la situación genuina a lo mejor de preocupación o de desesperación en la situación en la que teóricamente ella se encontraría siendo una persona tan relacionada, tan cercana con el niño. Por cierto, que ahora que recuerdo, si no quiere no conteste, capitán, pero ahora me viene a la cabeza que Manuel Luis, sobre todo, que además escribió un artículo en el periódico, hablaban de que la policía, que la Guardia Civil tendió trampas para ver si la sospecha que tenían sobre Ana Julia Quezada se confirmaba. No serían ustedes, ¿no? No, nosotros no sé de lo que me está hablando. No, nosotros no hemos sido. Ustedes no han sido, vale, de acuerdo. Y cuando no hay... pero entiendo, ahora claro. Fuera de bromas. Nosotros no, realmente, ya le digo, en ese caso también hicimos una labor de asesoramiento a la Unidad Central Operativo y a la Comandancia de Almería, que hicieron un trabajo fantástico y hacíamos un asesoramiento un poquito, pues eso, para ayudarles a entender pues posibles comportamientos de ella, explicar cómo se comportaba, cuál podría ser su siguiente paso, pero no hicimos ninguna interacción directa con ella, ni mucho menos trampas. Pensemos, para un poco desmitificar también, y sobre todo porque las pantallas pueden inducir a muchos errores, la unidad donde trabaja el capitán no es una unidad que haga detenciones, ni siquiera que haga interrogatorios, sino que permanecen siempre prácticamente en la sombra. En algún caso, y esto lo quiera decir él o no, sí que pues mediante algún tipo de sistema telemático o no, asesoran a las personas que están interrogando, pero ellos nunca se dejan ver. Quiero decir que no es como las películas, como hemos visto en Mindhunter incluso, donde los perfiladores van a hacer detenciones prácticamente, ¿no? No es el caso de ellos. ¿Y cuando no hay sospechoso, capitán? Porque en ese caso, ¿cómo se actúa? Porque no tienen ustedes ninguna posibilidad de perfilar. Bueno, sí, por el tipo de crimen podrán llegar a la conclusión de qué tipo de criminal o de individuo puede ser ese, pero debe ser mucho más complicado, ¿no? Sí, digamos que la materia prima de la que nos servimos es diferente, pero sigue siendo también pues el escenario del crimen, las características de la víctima y sobre todo que tratamos de reconstruir todos los comportamientos que pueden haber sucedido en ese abordaje a la víctima y en uno o en los varios escenarios en los que haya podido desarrollarse el crimen. Es una cuestión, aunque no tengamos a un sospechoso identificado, la labor que hacemos en ese caso es pues precisamente hacer un retrato tentativo o imaginario, digamos, de quién ha podido hacer, qué características ha podido tener o más probablemente tenía la persona que ha realizado ese comportamiento. Y normalmente cuando la detienen, si el caso acaba bien, que lo es en la inmensa mayoría de las ocasiones, se cumple lo que ustedes habían pronosticado, claro. Pues todo va en función de la información que tengamos. Si tenemos una información de mucha cantidad y buena información de aspectos de la víctima, aspectos del crimen en general, cuanta más información es mucho más fácil ajustar el perfil que damos, aunque al 100% muy raramente es posible hacerlo. Y hay otra parte de trabajo de esta unidad, de los cazadores de mentes de la Guardia Civil, que me parece delicadísimo y muy difícil, que es hablar con los niños o las niñas víctimas de abusos sexuales, ¿no? O que han sido testigos de crímenes, por ejemplo, del asesinato de su madre a manos de su padre. Debe ser, no sé, es que no me puedo imaginar cómo se afronta una situación así, capitán. Pues es gran parte de nuestro trabajo. En los inicios de la sección era prácticamente el 90% del trabajo que hacíamos era eso, el tratamiento especial que daba la Guardia Civil a víctimas con alguna vulnerabilidad, o sea, niños de corta edad. Nosotros tenemos el límite puesto en 8 años, porque con la capacidad que tenemos de desplazarnos por toda España, pues no podemos asumir tampoco muchos más casos, y tenemos especialistas en cada comandancia que tiene formación específica para hacer con niños mayores. Pero niños de corta edad, personas con discapacidad,
sean testigos o víctimas. Y sí que y sigue siendo hoy en día una de nuestras funciones principales, el apoyar a las unidades policiales nuestras y también a las autoridades judiciales a la hora de realizar pues es una exploración, una prueba preconstituida, donde es relevante el relato de los menores, porque en temas, por ejemplo, como abusos o agresiones sexuales, muchas veces no hay otras pruebas, no hay pruebas físicas, no tenemos ADN con que comparar, no tenemos un testigo o una grabación de una cámara, y es solamente el relato del menor el que nos da indicios de características del autor y de cómo resolver el caso. Y creo que tiene usted además en su memoria el caso de una niña que fue prodigiosa, ¿verdad? Porque una niña muy pequeña, agredida, la abandonaron, creo que en un pozo cerca de Madrid, y la niña fue capaz de recordar prácticamente los detalles fundamentales para que dieran ustedes con aquel desgraciado, ¿no? Con aquel criminal. Sí, fue hace años ya, aquí en un pueblo de Madrid, y bueno, a mí me marcó particularmente porque llevaba pocos años en la unidad y fue un caso muy, muy intenso, de muchos días de estar en exclusiva trabajando con la niña. Y digo trabajando con la niña porque ahí realmente sí que hicimos equipo, la chica y yo, Andrea se llama, y sí que fue de vital importancia, no, fue crucial, fue imprescindible, porque en ese caso pues era un poco el ejemplo que le comentaba ahora. No había ADN, no había nada absolutamente que nos llevara al autor, excepto la descripción tan precisa que hizo ella, no solamente de cómo era físicamente, sino de sus comportamientos, de su acento, de un montón de rastros conductuales que a nosotros nos ayudaron primero a seleccionar entre diferentes sospechosos cuáles eran los más probables, y luego por una descripción muy precisa que hizo la niña de poder identificarle plenamente. El capitán Quintana de rodillas al lado de la cama del hospital con la niña superviviente preguntándole. Fue un tema tremendo. Alguien se acordará, en un pueblo de Madrid eran esa niña y su hermano, que el agresor la atacó a ella, la agredió sexualmente y los dejó a los dos en un pozo para que se muriesen de hambre y de sed y de hambre, y afortunadamente todo acabó bien con la detención de este tipo, gracias a esa entereza de la cría y al trabajo de la sección del capitán. Debe ser, en fin, no me puedo imaginar lo que casi. Y sigue viendo después a esa niña, por ejemplo, que habrá crecido, no mucho porque hace poco tiempo, pero ¿mantiene algún contacto o usted cumple su trabajo, capitán, y luego ya se borra de la vida de esa persona? No, nosotros intentamos que nuestro paso sea lo más rápido y menos... ¿Y no tiene curiosidad por saber cómo está aquella criatura ahora, por ejemplo? Pues honestamente sí que de vez en cuando algo nos llega, o bueno, por enlaces externos, digamos, que sí que a veces tenemos conocimiento, pero no es lo usual, porque la verdad es que actualmente llevamos casi 1000 casos en el registro que tenemos desde que se creó la unidad, casi 1000 casos que son todos con nombre y apellidos y que es imposible involucrarse personalmente. Y además que tampoco creo yo que sería muy, muy sano para nosotros el me imagino, eso sí, tienen que cortar ese cordón umbilical que les mantiene a lo mejor durante meses, ¿no? O mucho tiempo vinculados a una criatura, lo entiendo. Bueno, creo que tiene usted una curiosa teoría que yo comparto sobre los psicópatas que en lugar de ser criminales se dedican a cosas exitosas en la sociedad, ¿verdad? Sí. Desarróllala, capitán. Me lo ha chivado Luis y Manu. Sé que no es muy popular mi teoría, pero bueno, porque Luis el otro día cuando contactó conmigo me preguntó sobre pues eso, psicopatías, si se detectaban, si no se detectaban, si había muchos o pocos. Y yo le comentaba un poco pues que lo que es la psicopatía, lo que en psicología se llama psicoticismo, no es una cuestión de todo o nada. O sea, la dureza emocional, la frialdad, el desapego emocional o el impulso de transgredir las normas no es una cosa que se tiene o no se tiene. Todos la tenemos en algún grado. Y hay gente que, digamos, que normaliza ese impulso y esa tendencia hacia actividades pues que a lo mejor socialmente están mejor consideradas que la delincuencia y pueden ser gente de éxito, pero claro, sí que presentar esos rasgos de personalidad, pues eso, más tendentes a la frialdad, al desapego emocional, etcétera. O sea, un alto ejecutivo podría ser, ¿no? Está en el lado oscuro, pero digamos que no comete crímenes, ¿no? Yo no lo diría, pero no sé. Claro, que es un detalle como mínimo. Muy interesante, capitán Touza, le agradecemos que haya venido hasta la radio y ha sido muy interesante escucharle. Luis y Manu, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, gracias.